Vamos a continuar entonces, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase. Bien, entonces ahí está el cuadrito del cual estábamos explicando a Pacaycasa, el resto más antiguo en el Perú, data 15.000, 18.000, 20.000 años, Chivateros, importante porque se va a convertir en el primer creador de la industria lítica en el Perú. Y ahora hablemos de Toquepala, Dayana Palomino. Hablemos del hombre de Toquepala. Fue descubierto en Moquegua. ¿Por qué razón es importante hablar del hombre de Toquepala en el Perú? Porque este señor se convierte, Dayana, en el primer artista peruano del Perú antiguo, el hombre de Toquepala. Fue aquel que confeccionó las denominadas pinturas rupestres. Lo que yo decía, después de realizar escenas de cacería, escenas del Chaco, después de descuartizar al animal y llevarse a sus cuevas y cavernas, acuérdate que tenía una vida basada en el troglodismo, era troglodita, ¿no? Se limpiaba las manos en sus paredes, quedó anonadado y empezó a hacer lo mismo ahora. Y empezó a dibujar, empezó a pintar y empezó a pintarse también. Esas escenas del Chaco las va a expresar en las denominadas pinturas rupestres. Miren ustedes, miren esa perfección, miren esa calidad fina en donde él plasma las escenas de cacería, donde él se plasma, acuérdate que él no andaba solo, mira mi cursor, siempre andaba acompañado y todos aquellos hombres cazadores que lo acompañaban tenían sus armas hechas a base de piedra en las manos. Acuérdate que estas piedras eran incrustadas también en las ramas de los árboles y servían como lanzas para darle o quitarle la vida a cualquier animal de aquella época, como el mastodonte, como el cliptodonte, entre otros. Entonces, el hombre de Toquepala es importante porque se convierte en el primer artista del Perú antiguo y su máxima expresión fueron las pinturas rupestres hechas en las paredes de sus cuevas. Ahora hablemos del hombre Lauricocha. Vamos a hablar del ingeniero peruano Augusto Cardich. Lauricocha fue encontrado en el departamento de Huánuco. ¿Y por qué razón es importante, Leandro? Porque acá sí vamos a encontrar el primer esqueleto humano. Acá en Lauricocha o a partir de Lauricocha vamos a encontrar los primeros restos humanos. Pero el primer resto humano conocido en el Perú se le va a consagrar a este personaje, el hombre de Lauricocha. Por esa razón es importante este resto, miren ustedes, en la historia nacional. Finalmente, en este cuadro, el hombre de Paiján, encontrado en La Libertad, conjuntamente ya en forma masiva con otros restos humanos. Miren ustedes, entonces, a partir de Lauricocha en adelante, vamos a encontrar ya restos humanos. Pero el primer resto humano conocido en el Perú, encontrado en el Perú, se le asigna a Lauricocha. Ahí está, estas pinturas llamadas pinturas rupestres, interesante e importante. Acá tenemos al hombre de Chivateros, lo que te expliqué hace un instante, ¿no? Distrito de Ventanilla, Bajo Chillón, descubierto por Edward Laning, descubre 50 asentamientos entre campamentos, canteras, etcétera, conocidos como, ya te dije hace un instante, Zona Roja, Oquendo y Chivateros. La primera industria lítica en el Perú, la primera industria lítica en el Perú, el primer taller de artefactos líticos en el Perú. Zona Roja, rudimentario. Oquendo, mejor que el primero. Y Chivateros 1 y 2, pulidos y hasta con técnica de color. Estamos hablando de 6.000 años antes de Cristo. Ahora dejamos el nomadismo, dejamos las escenas de cacería y nos vamos a otro escenario. ¿Cuál va a ser ese escenario?
el descubrimiento, miren ustedes, de la agricultura. El hombre se convierte en agricultor, pero antes de convertirse, Diana, en agricultor, el hombre se convierte en horticultor. Te escucho, Diana, grítalo por favor. ¿En qué se convierte primero? Antes de agricultor, se convierte en horticultor. Perfecto, hija. Entonces, eso va a marcar completamente su vida. ¿Saben por qué? Con el descubrimiento de la agricultura, con el descubrimiento de este nuevo tiempo en la historia, el hombre deja de ser nómade y se convierte en sedentario. El hombre cambia su costumbre de ir de un lugar a otro y ahora se convierte en estable. ¿Por qué se convierte en estable? Porque descubre la horticultura, la aparición de las primeras semillas, el brote de las primeras semillas, el crecimiento de esa semilla y posteriormente los frutos de aquella que fue la semilla. Entonces, esto no es de noche a la mañana. Esto es un proceso de crecimiento, de desarrollo. Entonces, el hombre se va a acentuar. El hombre dice, acá me quedo. El hombre se interesó por ese desarrollo horticultor, construye sus primeras viviendas cerca a estos cultivos y va a presenciar todos los días de su vida, va a presenciar cómo esa semilla dejó de ser semilla y se convierte posteriormente, miren ustedes, en un vegetal que dará frutos. Entonces, profesor, gracias al descubrimiento primero de la horticultura, luego de la agricultura, el hombre se convierte en sedentario. Y el primer sedentario en la historia, Leandro, va a ser el hombre de guitarrero. El hombre guitarrero. Cuando me lo presentaron, yo decía, le llaman el hombre guitarrero porque seguramente era músico y tocaba guitarra. No. ¿Por qué le llaman hombre guitarrero? Porque la cueva en donde se encontró a este personaje tenía la forma de una guitarra. ¿Dónde? En el departamento de Ancash, a orillas o cercanía del llamado Río Santa. También se le conoce a este señor como el hombre guitarrero o el hombre del Río Santa. No te olvides, por la cercanía a este río. Ahora te pregunto, ¿por qué razón el hombre se acentuó cerca a un río? ¿Quién me responde? Se gana 5 puntos en el examen mensual. ¿Por qué razón este personaje se acentuó cerca a un río? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién desea opinar? Su opinión, intervención vale. ¿Por qué razón el hombre guitarrero, descubierto en Ancash, se va a acentuar cerca a un río? Fácil. Lo hicieron... Para pescar. ¿Perdón, perdón? Para ir de pescar. Puede ser. Tibio, tibio, muy bien, puede ser. ¿Por qué razón? Miren ustedes. Para ayudarlo con la agricultura, profesor. Tibio, puede ser, perfecto. Están por ahí, están por ahí. Esto lo hicieron los egipcios. Se acentuaron cerca al río Nilo. Los hicieron los mesopotamios, cerca al río Tigris y Éufrates. Miren ustedes, ¿por qué razón? ¿Saben por qué razón se acentuó cerca a un río? Para utilizar, ¿qué cosa? Ese líquido vital llamado agua, para poder regar sus cultivos, para poder alimentar a esa semilla que se convierta en un vegetal fructífero y logre un desarrollo. Para utilizar las aguas del río Santa, el hombre se asentó cerca a ese río. Y ahí va a cultivar, ¿qué cosa? ¿Cuál es el cultivo más antiguo en el mundo? ¿Cuál es el cultivo más antiguo en el Perú? El frijol. No te olvides. El frijol.
los primeros pobladores en el Perú se convierten en horticultores. Y el primer cultivo sembrado va a ser el frijol. Miren ustedes, por esta razón es importante el hombre guitarrero o el hombre de Santa, descubierto en Ancash, cerca a orillas del río Santa. Por eso también se le llama el hombre del río Santa. Seguimos. El hombre de Paracas. Dejamos la región alto andina, Leandro, dejamos los Andes y bajamos a la costa. El hombre de Paracas llegó acá, a la costa. Llegó a la costa, departamento de Ica. Pero ¿cómo es la costa? Miren ustedes, un tremendo calor. La costa era desértica. La costa era árida. La costa era seca. Y cuando el hombre de Paracas llega a poblar la costa, 8.500 años antes de Cristo, se puso a llorar. Y dijo, no puede ser. Me equivoqué. Acá me voy a morir de hambre, dijo el hombre de Paracas. Y cuando volteó hacia atrás, mira. Y cuando volteó hacia atrás, observó el mar y cambió su rostro de triste a alegre. Empezó a sonreír. ¡Wow! Dijo, acá voy a encontrar los recursos para subsistir. Y el hombre de Paracas, señores, se convierte en pescador. No te olvides, el hombre de Paracas se convierte en pescador. El hombre de Paracas se convierte en pescador por la cercanía, por la cercanía al mar. ¡Wow! Cambió su vida. ¿Y qué cosa dijo? Voy a hacer que esta tierra seca y árida, ¿qué cosa? Sea fructífera. Utilizó el guano de las aves guaneras, utilizó peces, utilizó moluscos, utilizó crustáceos para abonar la tierra y utilizó ¿qué cosa? La tierra y el mar para poder vivir. Y esa tierra seca, árida, miren ustedes la fotografía, la convirtió en fructífera gracias a ese abono natural, con peces, con crustáceos, con moluscos, con guano de aves guaneras. Y sus primeros cultivos fue la calabaza, el payar, el frijol, la yuca y entre otros cultivos. El hombre de Paracas, escúchame Dayana, se lanzó al mar, se ahogó. Los que se lanzaron después fueron precavidos y empezaron a dominar el mar. Hasta que lo dominaron, conocieron el mar y se convierten en pescadores. Mira. Y gracias a las costillas de la ballena que ellos van a obtenerla en el mar a través de la pesca, confeccionaron sus primeras viviendas. Las primeras viviendas en la costa del hombre de Paracas, Leandro, fueron circulares, hechas a base de costillas de ballena y cubiertas con ramas de árboles. Impresionante. Miren ustedes. Y domesticó ¿a quién? Al mejor amigo del hombre, dicen por ahí. Yo diría al amigo fiel del hombre, porque el mejor amigo del hombre son los libros. Y el fiel amigo del hombre es la mascota, es el perro. Y domesticó el perro. Y prueba de ello, cuando se excavó para encontrar estos restos humanos, se le encontró al costado con restos de este animalito. Domesticó al perro. Ese perro chino, que lo llamamos equívocamente ese perro calatito, ese perro es tan antiguo como el hombre. Y ese es el perro que domesticó el hombre de Paracas. El hombre de Paracas, por vivir cerca al mar, consumía mariscos crudos, consumía peces crudos, consumía crustáceos. Por esa razón, sus dientes eran deformados, tenían la forma de pala debido al consumo de mariscos crudos. Era de baja estatura,
vivía en chozas circulares, domesticó el perro y transformó el desierto en un gran campo de cultivo. Mira la fotografía que está en la pantalla. Impresionante. Seguimos. El hombre de Chilca, vecino al hombre de Paracas, casi con el mismo estilo, pero este pasa a la historia debido a que aparecen los primeros trabajos manuales, los primeros trabajos en cerámica, y estamos hablando de 6.000 años antes de Cristo, algo muy similar al hombre de Paracas. Encontramos a su vecino, el hombre de Tablá el Urín. Miren ustedes, ¿y por qué es importante el hombre de Tablá el Urín? Porque acá vamos a encontrar ya, ¿qué cosa? La práctica de entierro. Antes del hombre de Tablá el Urín, antes, entre 9.000 años antes de Cristo, no se practicaba el entierro. Algún compañero fallecía en el grupo, lo dejaban ahí. Pero después el hombre va evolucionando y dice, no, vamos a darle sepultura. Excavaban y enterraban el cuerpo. Aparecen los primeros camposantos, aparecen los primeros entierros, aparecen los primeros cementerios hechos de adobe. En la costa destaca el adobe, cristel. En los Andes destacan las construcciones en piedra. Luego encontramos al hombre de Huaca Prieta. Al norte, Moche, Chicama, La Libertad. ¿Aparecen qué cosa? Señores, aparecen los primeros cementerios, los primeros entierros que data toda la costa, tanto hacia la costa sur como hacia la costa norte. Aparecen los primeros templos con el hombre de Cotosh, 4.200 años de antigüedad, Julio César Tello y Seiichi Izumi, los descubridores del hombre de Cotosh. ¿Dónde? En el departamento de Huánuco. Primer templo de peregrinación, primer templo de oración en los tiempos del Perú antiguo y en la historia nuestra, en la historia nacional. Otro aspecto importantísimo es la aparición, nada más y nada menos, de la cerámica. ¿Qué cosa es la cerámica? Los trabajos hechos a mano, los moldeados, los pulidos, los colores. Esto va evolucionando. 4.500 años de antigüedad. Y fue pasando el tiempo y luego llegamos en adelante, llegaríamos a ¿quiénes? Los mejores ceramistas del Perú antiguo, los nazcas. Los nazcas se van a convertir en los primeros ceramistas pictóricos del Perú antiguo. Pero mira cómo a través del tiempo cronológico se va desarrollando esta aparición de la cerámica en el Perú. Dejamos ahora a esos primitivos pobladores en el Perú. Ya hemos refrescado y recordado un poco de lo que hemos hecho en primero de secundaria. Y ahora vamos a pasar a estudiar a una civilización, un tanto moderna también todavía en el tema, pero la más antigua en el Perú. Dice que es contemporánea a las grandes civilizaciones del mundo, como Egipto, como Mesopotamia, como la India, como China. Estamos hablando nada más y nada menos de la primera civilización en el Perú, denominada Caral. Miren ustedes, ¿dónde se ubicó Caral? ¿Dónde se ubica Caral? En el departamento de Lima, en la provincia de Barranca. Miren ustedes, en el distrito o valle de Supe, cerca al río Supe. Acuérdense que todo valle lleva el mismo nombre del río. Río Supe, valle de Supe. Río Rímac, valle de Rímac. Río Mantaro, valle de Mantaro. Río Lurín, valle de Lurín. Nunca te olvides. Un secreto de la geografía. Esta sociedad, miren ustedes, se desarrolló acá en el departamento de Lima, hacia la margen izquierda del río Supe.
Caral es una ciudad, la ciudad más antigua del Perú. Dice que la ciudad más religiosa, la primera ciudad religiosa en el Perú, Caral, data 5000 años antes de Cristo. Miren ustedes, fue la primera civilización que forjó las bases de una organización social propia y singular para el nacimiento de posteriores culturas. Caral, señores, escúchame bien, categóricamente Caral no es una cultura. En muchos libros he observado a algunos historiadores que dicen que Caral fue una cultura. Caral no fue cultura. Caral no se convierte en cultura. ¿Saben por qué razón? Porque Caral pensó en el momento, no pensó en la expansión, no pensó dar nacimiento a posteriores culturas, como por ejemplo Chavín, como por ejemplo Paracas, entre otras. Chavín está consagrada como la primera civilización religiosa en el Perú, la primera sociedad teocrática en el Perú, señores. La primera sociedad teocrática en el Perú fue Caral. Contemporánea de las grandes culturas del mundo, no te olvides. Caral tuvo como actividad importante, ¿qué cosa, profesor? La agricultura, dedicándose propiamente al cultivo del maíz, al cultivo del algodón, destinado a la confección de redes, porque Caral estuvo en la costa y estuvo con cercanía, ¿a dónde? Al mar. Entonces estos pobladores de Caral van a desarrollarse también, tanto en la tierra como en el mar, a través de la pesca. Miren ustedes, entre los productos agrícolas que destacan como cultivos en Caral, encontramos el frijol, tan antiguo como el hombre, 5000 años. Encontramos la calabaza, el zapallo, camote, pacay, ají, entre otros. La base productiva estaba conformada por los ayllus de las comunidades, las familias, el grupo de familias, ¿no?, que ponía la mano, que ponía el hombro para sacar adelante esta actividad económica llamada agricultura. La actividad número 1 en Caral fue la agricultura. Esta actividad tuvo un desarrollo gracias a las construcciones de los llamados canales de regadío. ¿Qué es un canal de regadío? Observa la ilustración que está ahí. ¿Qué es un canal de regadío? Es un escenario el cual hace transitar el agua de un lugar a otro lugar. Desde las partes, miren ustedes, más húmedas hacia las partes más secas de un valle. Entonces, por esa razón, la actividad número 1 que desarrollaron los caralinos fue netamente la agricultura. Miren ustedes, la economía caralina, ¿no? La economía caralina va a estar definitivamente basada, como digo, en la agricultura. Pero los caralinos tenían una economía también mixta, porque no solamente basaban su desarrollo en la agricultura, sino también en la pesca. Y en la pesca no solamente en el mar, sino también en el río, en las llamadas aguas dulces. Miren ustedes, los caralinos pasaron a la historia porque van a desarrollar, ¿qué cosa? El intercambio de un producto, el intercambio de lo cultivado, de lo obtenido, con otro que no se pudo obtener o cultivar, a través del denominado trueque. ¿Se acuerdan ustedes? Algo practicado en el Tahuantinsuyo. Los hombres de Caral van a pertenecer al periodo arcaico tardío. Desarrollaron una agricultura de riego, arquitectura, textilería, producción de mates, esculturas, obras de ingeniería hidráulica, aspectos de astronomía. Sin embargo, desconocían algunas técnicas alfareras y técnicas de orfebrería, como sí lo trabajaron los chimú, por ejemplo. Cuando digo orfebrería, la fundación de metales,
Para ellos no tuvo valor. ¿Qué cosa? El oro, la plata. Sí lo podían alcanzar, pero no tuvieron un desarrollo total. Se expresa. Esta sociedad va a estar netamente dirigida no por soldados, no por guerreros, no por reyes, sino por sacerdotes. No te olvides, la clase de poder en Caral estuvo representada por los sacerdotes. Ellos fueron quienes estaban al mando de toda esta sociedad. En Caral, señores, en Caral, la doctora Ruth Shani, su redescubridora, desenterró Caral, encontró una plaza hundida, encontró construcciones piramidales, truncas. Mira tú, truncas. Una pirámide termina en punta, pero estas fueron truncas. Encontró recintos. Y en todos esos recintos truncos, ¿qué cosa encontró? Encontró altares y pilares. O sea que en cada casita le rendían culto a un dios principal, o en este caso a varios dioses. Los caralinos, escúchame bien, los caralinos se convierten en los primeros personajes religiosos en la historia del Perú. Y la primera clase de poder va a ser la clase sacerdotal. ¿Correcto? Se sabe que los habitantes de Caral aún no conocían técnicas de cerámica, pero eran excelentes fabricantes de mates y sobre todo de tejidos, así como redes para la utilización de esta actividad llamada pesca. El cultivo del algodón y la fabricación de tejido de calidad habían convertido a esta ciudad arcaica en un gran centro manufacturero que era visitado, frecuentado por gente de otros pueblos, con la finalidad de intercambiar o con la finalidad de poder comprar determinados objetos. Miren ustedes, Leandro, César Leandro, dame lectura ahí, por favor. ¿Qué dice acerca de la sociedad Caral? Te escucho, hijo. César. La población de Supe tuvo una organización social con rangos estratificados, derivados de la ubicación de los trabajadores en el proceso productivo y una desigual distribución de la riqueza socialmente producida. Las comunidades agrícolas y pesqueras en el territorio comprendido entre los valles del Santa y Chancay, en el área norcentral, tuvieron un gobierno estatal formado por primera vez en los Andes centrales. La división del trabajo hizo posible el logro de significativos avances en el conocimiento científico, tecnológico y artístico. Correcto, hijo, gracias. Gracias por tu intervención. Todo este grupo humano se va a regir por esa clase de poder. Repito, en Caral no hubo guerreros, en Caral no hubo soldados, en Caral no hubo reyes, hubieron sacerdotes y la clase sacerdotal fue quien va a dirigir a toda esta sociedad dedicada a la agricultura como actividad principal y actividades mixtas como la que hemos estudiado. Los modos de vida van a girar alrededor de todos los asentamientos urbanos. Miren ustedes, alrededor de todos los asentamientos urbanos. Estos van a estar fechados, miren ustedes, de radiocarbono en la antigüedad. Acuérdense ustedes que la medición del tiempo se da gracias al famoso carbono 14. Netamente estamos hablando de una sociedad religiosa que cumplía con trabajos obligatorios, que cumplía con trabajos en la construcción, en el mantenimiento, en la limpieza de esos canales de regadío, para desarrollar una agricultura bastante próspera.
una siembra y cuidado de las chacras. Miren ustedes, de estos dioses con D minúscula. Entonces, por esa razón, es importante estudiar a esta gran cultura, no esta gran civilización denominada Caral. ¿Dónde se encontró Caral? En el departamento de Lima, en la provincia de Barranca y en el valle de Supe. No te olvides. Aportes culturales. Acá vamos a contar con una plaza circular. Miren ustedes a mi lado izquierdo, una plaza circular hundida, un ingreso, construcciones piramidales al lado derecho, truncas no acabadas, hechas a base de adobe, y numerosas habitaciones hechas de un solo piso, en donde vamos a encontrar, ¿qué cosa? Altares y pilares. Eso nos da muestra que se trataría de una sociedad eminentemente religiosa. ¿Conocieron la escritura? No. Conocieron los quipus, un lenguaje memorista, al igual que los incas. Miren ustedes, 2000 años antes de Cristo. Y con esto vamos a encontrar la presencia de dos estilos en quipus. Un quipu histórico para almacenar leyendas y un quipu estadístico para cantidades, para números. Sacrificios humanos. Los caralinos sacrificaban personas, sí. Los caralinos ante sus dioses sacrificaban seres vivos puros. Se ha encontrado el cuerpo de un niño menor de 1 año. Se ha encontrado el cuerpo de una jovencita sacrificada ante sus dioses. Miren ustedes. Y si hubo sacrificios, hubo un cementerio que está enterrado. Solamente el 40% de Caral se ha conocido hoy en día. Falta un 60% más de Caral por descubrir. ¿Era un pueblo amante de la música? Sí. Y la prueba de eso están las 32 flautas encontradas, construidas o elaboradas con costillas de alas de pelícano. Miren ustedes, un pueblo también amante de la música. Bien, ahí nos vamos a quedar, mis apreciados estudiantes del 4º año de secundaria, sección C. Esta clase de Historia del Perú llegó a ustedes por su maestro, modesto maestro César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. La próxima semana estamos continuando ya con el desarrollo, ¿no? Al igual que el día de hoy en esta tarde. Gracias, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Gracias. Buenas tardes.